lo que Dios está haciendo. Yo estoy muy, muy feliz y vemos la mano poderosa del Señor a cada paso, ¿amén? Vemos la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. Y el Señor me estuvo hablando sobre soñar, sobre que somos capacitados para soñar en grande en Él. ¿Cuántos de ustedes se consideran a sí mismos soñadores? Que tienen planes altos. Sí, ¿verdad? Y hoy cuando salgas de este lugar, mi oración es que te atrevas todavía a soñar más alto. Y que te atrevas a salir de lo que ves naturalmente para tener una esperanza que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque Dios es capaz de hacerlo. Dios llama a los que están dispuestos a ir más allá de lo que ven. Por eso en nuestra vida de fe nosotros no podemos estar limitados, no podemos estar detenidos por causa de lo que vemos naturalmente, por causa de lo que los médicos dicen, por causa de lo que mi banco habla de mi situación económica, por causa de todos los dramas y todos los rollos que hay en mi familia hoy, que hay en mis relaciones hoy, porque el Señor nos da madurez para mirar un poquito más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Y a veces pensamos cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, que la vida se acaba. Y fíjate cómo has tenido 58.715 problemas a lo largo de tu vida en que la vida se iba a acabar y hoy sigues aquí. Porque el Señor ha sido fiel y siempre lo será. Pero hay que aprender a levantar la cabeza. Y con esto no hablo a caminar con orgullo. Hablo a salir de que mi percepción sea solo lo que me rodea y poder ver mucho más allá. Hay un personaje que el Señor me hablaba que es José. No sé si te has leído la historia de José. El Señor le da algunos sueños donde él ve que sus hermanos y sus padres se postraban ante él y él se los cuenta y los hermanos se ponen celosos. Encima era el favorito del padre y los hermanos lo toman, lo quieren matar primero, después lo meten en un hoyo, después lo venden en Egipto. Y José piensa, ¿y todos mis sueños? ¿Y todo lo que el Señor me había dado? En Egipto, en Egipto él empieza a trabajar para Potifar y llega a ser el mayor mayordomo de la casa hasta que la mujer de Potifar se la lía. No vamos a entrar en detalles, pero esa historia termina con José corriendo desnudo, huyendo desnudo. Así que esto es bíblico. Si te pasa, huye. El consejo está ahí. Huye de la fornicación. Si alguna te quiere agarrar, jovencito, sal corriendo. José sale corriendo, lo denuncian, lo meten en la cárcel. Allá José se le activa el don del discernimiento de los sueños y empieza a ministrar años. Pasan como más de 2 años hasta que el faraón lo saca y le da un lugar de gobierno. Y es ahí donde los hermanos vuelven y el sueño de José se ve cumplido. Pero lo que a mí me hacía pensar es que en esa etapa en la que José estaba en la cárcel era muy difícil divisar lo que iba a pasar. Es decir, el Señor me dijo que iba a tener un lugar de honra. El Señor me habló del potencial, el Señor me habló de los planes que tenía para mi vida, pero hoy estoy en la cárcel. Estoy con un copero, con un panadero, están más locos que yo, maltratados por su jefe, por su rey. Y hay un montón de experiencias y yo imagino de dudas que José atraviesa. Pero José no era consciente de que la cárcel era parte del plan de Dios. Porque para que José pudiera alcanzar el sueño, José tenía que ser quebrantado y preparado y procesado. Y al final hay momentos donde el Señor nos aleja del mundo arcoíris, yupi, todo bien, mariposas y florecitas, porque hay algo que tiene que trabajar en nosotros. Y hay una realidad, que si el Señor no trabaja, no nos vamos a fortalecer. Que si nosotros no nos dejamos trabajar y operar por el Señor, no vamos a crecer. El Señor nunca se rindió con José. Y una de las claves que yo veo es que a pesar que estuvo en la cárcel, estuvo maltratado, mintieron, traicionaron en su contra, José nunca se rindió con el Señor. Y esta es una de las claves para los que sueñan. Que no importa en qué momento estemos del proceso, nunca hay que rendirse
cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está mostrando algo. Él siguió caminando por la promesa de Dios. En Romanos 4:17 nos habla de Abraham y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y esta es una frase que me lleva ministrando muchos años de mi vida y por eso la repito tanto, porque creo que es vital para los que sueñan. Dice: y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios llama a las cosas que hoy no son como si ya lo fueran. Y ese es el poder de su palabra. Recuerda cuando en el estudio bíblico hablábamos de la vida de Génesis, del poder creador de la palabra de Dios. Claro que el Señor puede llamar a lo que no es como si fuese, porque su palabra lo transforma. Y cuando Dios habla y nosotros rendimos la vida y rendimos todas las cosas, de repente empezamos a sufrir una transformación. Empezamos a vivir un alineamiento, una nivelación según el diseño de Dios, según los planos de Dios. Yo rindo mi vida y mi vida se va acomodando. Y cuando yo consigo pasar por ese proceso donde consigo negarme a mí mismo, negar mis ganas, negar mis deseos, negar mi agenda y empiezo a rendirlo todo a Él, ahí es donde el sueño va a empezar a divisarse. Hay mucha gente que no cumple su sueño porque no se dejó procesar. Hay mucha gente que no le gusta escuchar las correcciones. A nadie nos gusta escuchar que estamos haciendo algo mal. Pero si queremos dejar de hacerlo mal, tenemos que escuchar. Y hay una realidad. Ninguno de nosotros es perfecto. Y ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Sin embargo, estamos en un proceso de parte de Dios que es intencional. José empieza a caminar por fe. En medio del proceso, José perdonó a sus hermanos. Un corazón sano es necesario para alcanzar los sueños. En medio del proceso, su ego fue tratado. Porque el gran José que iba a ser enaltecido, de repente está metido en una cárcel. Y los humildes son los que alcanzan los sueños. En medio del proceso, José rindió sus planes. José, un hombre listo y lleno de buenas ideas, tuvo que admitir que las ideas del Señor son mejores. Entonces son tantas cosas por las que pasó. Y cuando se reencontró con sus hermanos y la visión de Dios se cumplió, José ya estaba preparado porque se dejó procesar. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú y yo somos una generación que necesita aprender a soñar. Si tú y yo queremos cambiar las cosas, si tú y yo queremos cambiar esta tierra y cambiar esta isla, tú y yo tenemos que aprender a soñar en grande. Y soñar va a implicar correr riesgos. Soñar va a implicar salir de mi zona de confort. Otro de mis versículos favoritos. Hoy te traje todos los favoritos. 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, ni han podido imaginar el hombre, son las que yo tengo preparadas para aquellos que nos aman, para aquellos que me aman. Yo tengo que animarme a soñar cosas que todavía no se han visto. Por ejemplo, yo sueño con que el Señor nos va a dar un terreno gigante donde vamos a montar una iglesia que va a ser nuestra. No va a ser alquilada, va a ser nuestra. Y el primer paso es atreverse a soñar. Yo sueño con que el Señor va a multiplicar nuestra iglesia. Y a mí no me importa tanto el número como el fruto. Y otro de mis sueños es que una generación salga de nuestros lomos. Y ahora estoy hablando de los adultos. Que la generación que todos nosotros estamos aquí esforzándonos por proponer un sistema, una cultura y un lenguaje, esta generación va a salir de este lugar y van a ser como flechas lanzadas para la gloria de Dios. Y van a ser ministerios que se abran en toda Europa, África, América y donde sea. Si nosotros no soñamos, no tenemos una dirección a dónde ir. Por eso es tan importante que soñemos.
y siempre recordando que no hay recompensa sin haber sacrificio. A mí me gusta mucho un canal de YouTube que se llama MrBeast. Probablemente muchos lo conozcan. El tipo va regalando dinero por la calle, regalando Lamborghinis por la calle, y uno siempre tiene la esperanza, a ver cuándo me cruzo a MrBeast y a ver si me regala el terreno. Pero hay una verdad: yo no puedo vivir esperando cruzarme a MrBeast. Yo no puedo vivir esperando que alguien me regale, que gana la lotería y me regale no sé cuánto dinero. Yo tengo que vivir esforzándome para que los sueños que Dios me dio sean cumplidos. Es la cultura del esfuerzo. Y cuando hay una iglesia que se anima a soñar, hay una iglesia que activa lo que Dios depositó en ella. Porque es como si el Señor, a través de la palabra, nos engendrara, y como si estuviéramos embarazados. No sé si alguna vez te has sentido así, como que el Señor está depositando tantas cosas en ti, tantos pensamientos, tantos sueños, y es como que uno va cargando en el vientre y todavía no se manifestó lo que está dentro de uno, todavía no salió, pero está ahí. Y hay que cuidarlo, y hay que nutrirlo, y hay que vivir sanamente para que no se golpee, para que no se dañe. La iglesia de Cristo tiene que estar embarazada del sueño de Dios. Tenemos que estar embarazados del sueño de Dios. Y cuando nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos, se empiezan a desatar la sobrenaturalidad de Dios. Hay un desatar de esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a amarle. Le amamos con nuestra vida, le amamos con lo que hablamos, le amamos con nuestro tiempo, le amamos con nuestro dinero, le amamos con nuestras acciones. Todo lo que somos le ama. Entonces empieza a caminar diferente y empezamos a vivir lo que vivía la iglesia primitiva. Amo leer el libro de Hechos. ¿Les gusta el libro de Hechos? Tiene un montón de cosas, tiene un montón de historias súper divertidas, súper movidas, acciones, guay. Pero hay una frustración en mí que dice: ¿dónde se quedó todo eso, tío? ¿Y dónde está todo eso? Cuenta la palabra que Pablo disertaba por horas. Y que había un joven que lo estaba mirando y estaba sentado en la ventana. Y Pablo predicaba. Muchas veces leemos lo que Pablo dice y pensamos: nah, este Pablo era el mejor predicador de la historia. Bueno, pues ahí había uno que se le durmió. Y si se le duermen a Pablo, yo no tengo problema que de vez en cuando se duerman conmigo, no te preocupes. Pero dice que en medio de ese sueño, este muchacho se cayó y murió. Y yo espero que si alguno se duerma aquí, ninguno se desnuque en la silla, por favor. Pero tampoco tengo miedo por las cosas que vemos. Porque dice que se resucitó de la muerte allá donde estaba Pablo. Y las cosas sobrenaturales no eran un momento wow que tenía la iglesia primitiva. La vida sobrenatural era la vida diaria que tenía la iglesia primitiva. Pablo caminaba por la calle y dice que traían a los enfermos para que la sombra de Pablo los tocara y serían sanados. Se muere Dorcas y llaman a Pedro. Era el que caminaba. Llaman a Pedro y dice: Pedro, necesitamos que ores por Dorcas porque creemos que ella va a resucitar. Tantas cosas pasaron. Iban caminando con Juan y se encontraron ese hombre en la puerta de la Hermosa en el templo y dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y de repente la vida sobrenatural de la iglesia se empieza a manifestar. ¿Y cuál es la sobrenaturalidad que estamos viviendo ahora? Quizá es que no nos atrevemos a soñar o no esperamos que algo así pase. Entonces, si tú oras sin fe, ¿cómo va a pasar algo? Si tú predicas sin fe, ¿cómo va a pasar? Señor, yo lo hago en obediencia, pero Jesús te ama, y te vas corriendo para ahí. Y lo dejas ahí. Pero ¿con qué fe te estás moviendo? ¿Cómo vamos a operar en cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, si no estamos dispuestos a amar con nuestra fe también? Tenemos que empezar a desatar estas cosas, porque este no es tu sueño, este no es mi sueño, este es el sueño de Dios. ¿Y quién nos dijo que todas esas cosas se acabaron? ¿Quién nos dijo que todas esas cosas no iban a pasar más? Te doy una pista: Dios no fue. Dios no fue el que empezó esa doctrina.
Y si tú crees que estás soñando en grande ya, pensando en una casa, pensando en un matrimonio con hijos, pensando en un mejor trabajo, si tú crees que ya estás soñando en grande, toma tu sueño, haz el ejercicio de tomar tu sueño y ponerlo al lado del Señor. Y empieza a comparar cómo va la cosa. Porque si tu sueño para el Señor es una miseria, vas a tener que empezar a soñar más grande de lo que lo estás haciendo. Deja de soñar con solo sacarte una carrera, con solo tener un mejor trabajo, con tener una nevera llena. ¿Eso qué es? Eso no son sueños grandes. Eso no son sueños grandes. De verdad que tenemos a veces una mentalidad de derrotados. Estamos en el reino y tenemos una mentalidad de consumidos. Y no entendemos que el Señor nos quiere bendecir así como bendice nuestra alma. Todas las cosas. Que el Señor quiere vernos prósperos, que el Señor quiere vernos sanos, que el Señor quiere vernos saludables, que el Señor nos quiere ver crecer, que el Señor nos quiere ver caminar. El problema que tienen los soñadores, y yo creo que muchos de los soñadores aquí nos vamos a ver reflejados en esto, pero el problema de los soñadores es el ego, es el orgullo. Pues muchas veces soñamos en grande o el Señor nos muestra cosas grandes y nos hace, como no estamos muy listos, a veces nos hace daño recibir eso. Y aquí hay una frase en canario que dice, se le subió la carne a Teror. No sé si la escuchas cuando uno se viene arriba. Yo la escuché el otro día y dije, ¿qué? Yo de Teror solo conozco el chorizo ese de Teror y ya está. Pero a veces cuando descubrimos grandeza, nos confundimos pensando que nos pertenece a nosotros y no que es de Él. Y empieza eso a trabajar en nuestro ego, en nuestra soberbia. Habla Génesis 37 cuando José cuenta a sus hermanos el sueño y dice, no, y vi que ustedes estaban teniendo un manojo de paja y todos los manojos de ustedes se inclinaron ante el mío. Y después le dice, y había 11 estrellas. Pues tenía 11 hermanos, 11 estrellas, el sol, papá, y la luna, mamá, se inclinaron ante esta estrella. Dice, desgraciado, ¿cómo quieres que no te vendan después? Si es que vas provocando, te regalan la túnica, sabe que eres el preferido y vas por ahí. Es que hay que saber estar embarazado en silencio. La palabra habla de cuando el ángel vino a María y le contó lo que iba a pasar con ella. María atesoraba esas cosas en su corazón. Y hay sueños que hay que aprender a atesorar en el corazón. Porque José podría haber dicho, el Señor me habló que un día iba a poder ayudarlos a ustedes. Que un día yo iba a estar en un lugar donde yo los iba a poder servir a ustedes. Ese era el sueño del Señor. Pero él por el ego lo recibió diferente. Ustedes se van a inclinar ante mí. Ustedes se van a humillar ante mí. Ustedes por fin me van a reconocer. Cuidado, porque el sueño de Dios no viene para tu ganancia. El sueño de Dios que Él te presenta viene para su ganancia. No son tus sueños, son los suyos. Santiago 4:6 dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es la posición desde la que vamos a entender los sueños de Dios de una forma que nos edifique. Porque si nosotros entendemos los sueños de Dios desde el ego, es una inyección para el orgullo. Pero si entendemos los sueños de Dios desde la humildad, nosotros vamos a poder ser fructificación para muchos, para generaciones y para pueblos y naciones. Amén. Si entendemos la visión que Dios nos da desde el orgullo, viene a alimentar el ego. Por eso es necesario que soltemos el ego. Porque el ego va a ser como si te pusieras la zancadilla solo a la hora de avanzar en la vida. Y qué vital es entender esta verdad. Que Dios no hizo su sueño para mí, sino que Dios me hizo a mí para cumplir su sueño. Y esta frase
frase, ayer el Señor me estaba hablando con esta frase cuando yo estaba orando. El Señor no creó todos sus sueños y todos sus planes para mí. El Señor me creó a mí para sus sueños y sus planes. Y cuando José empieza a pasar por todo este proceso por el que pasó, empieza a forjar su carácter, empieza a vencer el orgullo, empieza a vivir en humildad, empieza a vivir en rendición, empieza a vivir en obediencia, entonces comienza a caminar en los tiempos del Señor y los kairos se abren. Qué confuso estaría José después de que le dice al panadero y al copero cuáles eran los sueños y le dice, pero acuérdate de mí cuando vayas delante del faraón, que me llamen, acuérdate de mí. Y 2 años más estuvo metido en la cárcel. Mira que hay gente que se olvida de cosas, pero esta era importante y se olvidaron de él. Y yo creo que había algo de Dios en esto, que el Señor cegó el entendimiento del que debía hablar, porque José todavía necesitaba tiempo. Pero qué curioso que cuando José pasa por esa preparación de la humildad, con ese romper el ego y el orgullo que había en él, y lo consigue, cuando su carácter está preparado, los cielos se abren y el tiempo, el kairos de Dios, el tiempo oportuno, empieza a manifestarse en su vida. Hay muchos que todavía no tienen entrada a su sueño porque no se han dejado procesar. Esta es una realidad. Estaba en la mano de José el adelantar los tiempos del Señor o el atrasarlos. Por eso la palabra decía, esperando y apresurando su venida, que hablamos. ¿Por qué? Porque hay una acción que podemos tomar para nosotros entrar en los tiempos de Dios y de hacer que el kairos de Dios se adelante en nuestro cronos. Porque no podemos cambiar los tiempos de Dios, pero podemos cambiar los tiempos del mundo. Eso sí lo podemos hacer. Y cuando Jacob está a punto de morir y ve todo este proceso, Jacob llama a sus hijos. Se vengan todos. Yo estoy a punto de, vamos, los voy a bendecir a todos. Y de repente le empieza a meter caña a todos. Imagínate ese último encuentro, ¿qué es lo último que me va a decir papá? Y Jacob empieza, los voy a bendecir. Tú vas a servir a tu hermano, tú no sé qué, tú dices, chacho, papá, no me bendigas tanto, por favor. Pero hay algo que pasó con José. Hay una palabra que José recibió que era diferente a todas las de las otras tribus. Y quiero leértela. En Génesis 49, 22, Jacob bendice a José y dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos ramas se extienden sobre el muro. ¿Por qué Jacob ve a José y se atreve a decirle, eres rama fructífera? Tú eres una rama de la que saldrán muchas frutas y alimentarás a muchos. Porque José era de sus hijos el que se había atrevido a soñar. De sus hijos, José era el que se había atrevido a correr riesgos. Y el Señor honra a los que sueñan para Él. Pero hay algo fuerte en esta historia. Que cuando José empezó a soñar, los hermanos se reunieron. Y lo que se hablaba entre ellos era, matemos al soñador. Matemos al soñador. Cuidado, porque cuando tú empieces a soñar, cuando empieces a levantar tu fe y a visualizar mucho más allá de tus circunstancias, hay muchas voces que se van a levantar diciendo, matemos al soñador. El enemigo va a querer obrar. Yo me acuerdo cuando leemos la vida de Abraham, cómo el enemigo vino a cargar a Abraham de culpa para que no deje a Lot. ¿Cómo lo vas a dejar? Tu sobrino abandonado, llévate a Lot. Y Lot significa velo. Y hasta que no se separó de Lot, hasta que no dejó su casa y toda su parentela y su familia, no se le revelaron los planes de Dios a cabalidad. Había una voz que el enemigo metió, no obedezcas del todo. Voz de culpa, porque quería matar al soñador. El rey David, el Señor lo levantó con un ministerio, con valentía, con poder.
Y de repente el enemigo se metió en la vida de aquel que lo podía dañar, en la vida de Saúl. Clávale la lanza. Clávale la lanza. Y si no puede a la primera, tira a la segunda. A este hay que matarlo porque este va a hacer cosas grandes. Moisés, el libertador del pueblo del Señor, se encuentra trabajando, abriendo el mar, pasando al pueblo, entrando en guerras. Y de repente se levanta esa familia de Coré. Ay, pero este Moisés, ¿quién se cree que es? Está un poco subidito Moisés, ¿no? Y su familia, y el Aarón y la María, pero ¿estos quiénes son? ¿Quién dijo que Moisés tenía que mandar? No, hagamos votación, democracia. Y en el reino no hay democracia, en el reino hay dedocracia. El que el Señor llama, ese es. Y Coré se levantó a hablar mal de Moisés. Chisme, calumnias. Y dice, esta es tremenda. Si no la has leído, vete a la Biblia y léela. Tremenda. Que se reúnen y dicen, bueno, pongámonos delante del Señor, ustedes ahí, nosotros aquí, y a ver qué pasa. Y en ese momento se abre la tierra y la tierra se traga a los coreitas y mueren. Sueña tranquilo. Sueña tranquilo. Que el Señor está de parte de sus sueños. Que el Señor protege a sus soñadores para su gloria en el nombre de Jesús. Siempre el enemigo va a buscar levantar una voz. Pero déjame decirte que si tú estás en Cristo, estamos anclados en la roca y nada te puede dañar. Y no hay nada que te vaya a poder detener. Y cuando estés en la cárcel no piensas, ay, Satanás deteniéndome. Piensa, el Señor me está procesando. Cuando estés parado, piensa, el Señor me está procesando. Aprende a superar las voces que levanta Satanás. Yo recuerdo cuando estábamos abriendo la iglesia y estábamos mirando locales por todos lados. Veíamos muchos locales pequeñitos y yo decía, ay, pero esto se llena rápido. Aquí no tenemos espacio para crecer, no podemos estar aquí, ¿no? Y entramos con Timea por este lugar. No me acuerdo con quién más vinimos las primeras veces, porque vinimos como 2 o 3 a verlo. Y entramos y fue como, esto tiene que ser, esto es para nosotros. Se sentía en casa. Es esto. Y recuerdo que seguimos hablando y le hablo al chico de la inmobiliaria y le digo, miren, nos gustaría mandar esta oferta. Y nos dice, ustedes van a mandar la oferta. Esta oferta no es nada. Miren, yo la mando, es mi trabajo, yo la paso, pero que sepas que el dueño es empresario. Y el dueño no piensa en sentimientos, el dueño piensa en dinero. Y hay una empresa muy conocida en Canarias que quiere este lugar y ofreció bastante más que ustedes. Y yo la paso por respeto. Y yo dije, bueno, tú haz tu trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Y nuestro trabajo era ir de rodillas, Señor. Si este es para nosotros, abre una puerta. Y estuve hablando con más gente, algunos amigos del ministerio. Y yo le decía, ay, tenemos esta oportunidad, pero no sabemos, es una gran inversión. Y me decían, no, eso es mucho para empezar. Ve a otro lugar mejor, ve más cómodo. Pero te digo, no desde la malicia. No me lo decía de mala, sino de verdad por querernos cuidar y querernos proteger. No, ahí no. Tienes que ser más tranquilo. Hay que pararse. Me acuerdo que alguien me sentó con un papel y me dijo, mira, estos son los gastos que vas a tener. Esto. No llegas ni loco. Piensa bien lo que van a hacer. Y dije, uy, Señor, iguales queda. Y llama el de la inmobiliaria. Frank, no sé qué pasó. ¿Los eligieron ustedes? No entiendo qué pasó. ¿Le quieren alquilar la nave a ustedes? No sé. Y yo dije, bueno, yo sí entiendo qué pasó. Y siempre le escribo y siempre lo invito al de la inmobiliaria. Que él vivió el testimonio también. Pero hay que aprender a ignorar ciertas voces.
cuando tú te animas a soñar, siempre el enemigo te va a querer detener. Miren, el enemigo no molesta a los que no sueñan. El enemigo no puede sacarte la salvación. Entonces va a querer detenerte. ¿Y qué pasa? El que sueña con tener una casita, el que sueña con formar una familia, con tener un sueldo de 2.000 euros al mes, el que sueña con sacarse una carrera, son sueños buenos, pues el enemigo lo deja soñar. Sí, ni me voy a meter en que te acepten en la universidad, ni me voy a meter en esto, ni me voy a meter... Haz tu vida. Pero el que sueña para el Señor, no estoy hablando en contra de la universidad ni nada, vamos a aclarar. Pero el que sueña para el Señor y se atreve a soñar en grande, la expectativa tiene que ser que el enemigo va a venir a querer silenciarte y a querer intimidarte. Y quizá esto es raro, pero es buena señal. Significa que lo estás haciendo bien. Significa que tu sueño le molesta a Satanás. Y si tu sueño le molesta a Satanás es porque está alineado con la voluntad del Padre. Amén. Así que hay que atreverse a soñar. De verdad, yo no sé cómo piensas, pero algo que el Señor ponía en mi corazón era que Él nos ha llamado rama fructífera. Él nos ha conectado a la vid. Somos los pámpanos. Somos rama fructífera. Y tenemos que atrevernos a soñar. Que no nos quedemos en lo que es un éxito natural, porque todo el éxito natural se queda aquí, pero hay un éxito espiritual que tiene que ver con atesorar cosas allá arriba, al que nosotros tenemos entrada, podemos invertir. Ojos de fe. Mira tu circunstancia con ojos de fe, mira tu futuro con ojos de fe y prepárate, porque el Señor se va a mover. El Señor se va a mover. El otro día me hablabas de un local. Y va a llegar. Y siento del Señor una firmeza. Va a llegar. Porque el Señor pesa los corazones. El Señor pesa los corazones y Él ama tu sinceridad. Y Él dice: bien, soñaste para mí. Se van a abrir esas puertas. Prepárate un equipo. Prepárate un equipo. Porque vas a brillar allá. El Señor no sueña en grande, solo para pastores, para apóstoles y para profetas. El Señor sueña en grande para los hijos. No es una cuestión de títulos, es una cuestión de paternidad. Es una cuestión de paternidad. Estamos en Cristo y tenemos esperanza. Y hay que atrevernos a mirar más allá en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás y darle gloria a Dios por lo que Él va a hacer. Dale a gloria creyendo, diciendo: Jesús, te entrego mis sueños, Señor. Yo te entrego mis sueños, Señor. Yo te entrego mis tiempos, Señor Jesús. Son para ti, Jesús. Alíñame a ti. Ayúdame a ser fuerte, Señor. Ayúdame a soñar con esperanza y con fe. Y cuando esas voces se levanten, ayúdame, Señor, a saber ignorarlas. Porque tu palabra es sí y amén. Sí y amén para los que creen. Sí y amén para los que se rinden. Sí y amén para los que obedecen. Sí y amén para los que están en ti. Oh, anclados en ti, anclados en ti, anclados en Cristo, anclados en Cristo. Él es la roca, Él es nuestra firmeza y en Él nuestros sueños pueden descansar. Podemos depender de Él, podemos depender de Él.
Oh, rama fructífera somos en Cristo. Rama fructífera somos en Cristo y estamos anclados en Él.